Bienvenidos apasionados de la logística a este su canal Aprendiendo Logística con Andrés y nuestra serie de videos Cómo exportar paso a paso. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre buenas prácticas que debemos nosotros realizar al momento en que vamos a ejecutar gestiones logísticas. Vamos a aprender algunos tips, por así decirlo, que van a ser de mucho beneficio para que nuestras operaciones salgan de acuerdo a lo que nosotros hemos proyectado. Algo muy importante que siempre tenemos que recordar es que en el transporte de mercancías, en la mayoría de los casos, nos vamos a estar manejando bajo un enfoque internacional. Esto quiere decir que vamos a estar interactuando con diferentes países. Y al interactuar con diferentes países, vamos a ver que en muchos casos el idioma no va a ser el mismo, los horarios de gestión no van a ser los mismos e inclusive nos vamos a encontrar con ciertas barreras que son representadas por elementos culturales. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, si no manejamos el mismo idioma, es importante establecer una comunicación clara para que las operaciones se puedan manejar y coordinar de forma efectiva. De igual forma, si hablamos el mismo idioma, en algunos casos nuestro mismo idioma no maneja términos similares. Por ejemplo, en lo que comúnmente nosotros conocemos como un pallet o un skid de madera que se utiliza para transportar mercancía, en algunos casos se puede confundir el término porque en otros países se le llama de una forma diferente. Por ejemplo, en Colombia, cuando nos referimos al pallet, en muchas ocasiones hablamos de una estiba. Tal vez en Perú tengamos un término mucho más diferente como una parihuela. Pero imagínense también que pueden existir diferencias en conceptos bajo un mismo idioma cuando nos referimos o nos estamos desenvolviendo entre los diferentes actores de la gestión de transporte. Si vemos una perspectiva de un representante de una aerolínea, para esa persona que representa dicha aerolínea y que probablemente en este caso esté manejando aviones de cuerpo ancho, los aviones que tienen mayor capacidad y que utilizan contenedores para mover la mercancía, uno de los elementos para el transporte que se conoce como un Unit Loading Device o un elemento unitario de carga, se le conoce como un pallet aéreo. Si uno se refiere a un representante de una aerolínea para hacer una reserva y utiliza el término pallet, probablemente este representante de la aerolínea inmediatamente quede pensando en el dispositivo que se utiliza para cargar los aviones. Pero ¿cuál es el impacto? Sencillo. En pallets aéreos, la capacidad de dichos pallets es aproximadamente entre 4 a 5 skids de madera. Entonces, si ustedes llaman para solicitar una reserva y hablan de 5 pallets, por ejemplo, probablemente la aerolínea estará pensando que tú estás tratando de reservar un espacio correspondiente a 25 skids de maderas, tomando en cuenta que a cada pallet le puede caber un total de 4 a 5 skids de madera. Entonces es importante también tomar en cuenta esto. Parecen que son detalles pequeños, sin embargo, si hay algo que debemos estar claros siempre es que en logística esos pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Otro elemento importante que debemos analizar es la diferencia de horarios. Europa, Asia manejan horarios diferentes. En temas de comunicación, siempre es relevante estar pendiente de estos horarios porque al momento de querer comunicarnos, si lo hacemos fuera de los horarios regulares, probablemente perdamos tiempo importante para poder obtener respuestas que no nos van a permitir gestionar de forma adecuada. Por eso, cuando, por ejemplo, nosotros nos manejamos con Asia, siempre es una buena recomendación dedicar algo de tiempo fuera de las horas regulares de trabajo para poder entablar una comunicación directa e inmediata con estos países asiáticos. En el caso de Europa, por ejemplo, también es recomendable que muy temprano en la mañana uno logre establecer comunicación con ellos antes de que ellos terminen su turno laboral. Una buena recomendación siempre es tener en mente los horarios de cada una de estas regiones para lograr una comunicación efectiva
y no perder tiempo valioso para las coordinaciones. En el caso de la cultura, es muy importante tomar en cuenta que cada cultura de cada país es diferente. No vamos a ver los mismos enfoques en países europeos como lo veríamos en países asiáticos y mucho menos en países latinoamericanos. A tomar en cuenta porque no todos manejamos el mismo sentir de responsabilidad, por ejemplo, puntualidad, y no todos tenemos el mismo enfoque para el desarrollo de operaciones. Tomemos en cuenta que la cultura es muy importante y que puede en algunos casos presentar situaciones que afectan el buen proceder de nuestras operaciones logísticas. Otro aspecto de suma relevancia es lo que tiene que ver con el cumplimiento de las diferentes regulaciones y normativas que se aplican a nivel internacional dependiendo del tipo de mercancía que se está manejando y de cualquier tipo de enfoque específico que cada país maneje. Cuando nosotros hacemos un análisis extenso y profundo para el cumplimiento de las normativas, no solamente tenemos que tomar en cuenta esos requerimientos en el país de origen, sino también asegurarnos de conocer qué tipo de reglamentaciones pueden estar presentes en los países de tránsito y también en el destino final. En el tránsito, independientemente de que la mercancía no tenga como destino dicho lugar, por situaciones que se presentan en el transporte, un retraso en la conexión de una aerolínea, un contenedor que no es realizado el transbordo adecuado en un punto de conexión, puede que se quede rezagado y pueda incurrir en la aplicación de ciertas normativas. Siempre es recomendable conocerlas perfectamente bien para actuar proactivamente. Y es importante que cuando analizamos el tema referente a las normativas, dividirlo de la siguiente manera. Existe una aplicación de una normativa a nivel internacional. Tomemos, por ejemplo, la industria aérea, donde el ente internacional que regula operaciones aéreas viene siendo el International Air Transport Association, la IATA, y es importante tomar en cuenta que ese es el enfoque general a nivel internacional. Pero tenemos que ir también en cascada conociendo las diversas normativas que van aplicando a medida que nos vamos acercando a un país específico. Y en este caso deberíamos tomar en cuenta, si estamos hablando de Panamá, las normativas que aplican a dicho país. Y adicionalmente cualquier tipo de normativa que aplica para el transportista, esa empresa que se encarga de llevar la mercancía de un punto a otro. En este caso, como ejemplo aéreo, estaríamos hablando de Copa. Las sinergias, conocimiento y la forma proactiva en que uno pueda asegurarse de conocer las normativas de estos tres aspectos nos permitirá a nosotros ejecutar operaciones de una manera adecuada. Recuerden, siempre en gestiones logísticas, una buena coordinación, una buena comunicación, actuar proactivamente, no reactivamente, nos permitirá tener éxito en cualquier operación que nosotros vayamos a realizar. Cuando nosotros ejecutamos cualquier tipo de operación de transporte, es de suma importancia estar claro que existen objetivos logísticos. Este objetivo logístico consiste en llevar las mercancías al lugar que se necesita, en el tiempo que se requiere, con las condiciones adecuadas, guardando la integridad de las mercancías y tratando de obtener el mejor costo posible. El mejor costo posible no es lo más barato, sino el costo que nos permita cumplir con los elementos previamente mencionados. Sin embargo, para poder lograr cumplir estos objetivos logísticos a nivel de industria y de mercado, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de retos logísticos que pueden variar dependiendo del tipo de mercancía que nosotros vayamos a manejar, dependiendo del origen, del destino, modalidad de transporte, incluyendo inclusive dentro de modalidades las diversas características que cada una tiene y también con respecto a las cantidades que vamos a transportar de dicha mercancía. Los restos habrán
de variar dependiendo de muchos factores internos, externos, factores controlables y factores no controlables. ¿Qué tipo de retos podríamos presentar? Retos con respecto a normativas de aduana. Como ya comentamos previamente, es muy importante investigar, cumplir con ellas, origen en el país de tránsito y en el destino. También conocer cuáles son las metodologías específicas para una selección de alternativa de transporte adecuada, tomando en cuenta las necesidades del producto, cumplir con los requerimientos documentales. Importante la documentación porque la documentación representa a la mercancía. La documentación permite que los procesos de seguridad y los procesos de aduana se puedan manejar de forma clara a tener una claridad de qué es lo que estamos manipulando. Y esto solo lo consigue una documentación bien estructurada con todos los componentes requeridos. Importante también conocer si existe la disponibilidad de alternativas de transporte de acuerdo a lo que yo necesito, para evitar situaciones donde no puedo cumplir con la necesidad puntual que tiene un producto. Asegurarnos de analizar la ruta. No es solamente que llegue al destino que yo necesito. Hay que saber esa ruta por dónde está pasando. Esos puntos de transbordo, de conexión, son puntos relevantes con respecto a manejos adecuados de mercancía. Son congestionados en ciertas épocas del año. ¿Qué características tienen y qué tipo de características o afectaciones podrían haber dependiendo de las condiciones que tiene la ruta específica? Por supuesto, el tema correspondiente a costos y fletes es importante analizarlo, pero recordemos que no debe ser el único factor a tomar en cuenta para seleccionar alternativas de transporte. Y por último, asegurarnos que las infraestructuras adecuadas están disponibles. Si tenemos un producto refrigerado que al momento de llegar a destino necesita conectarse bajo una temperatura controlada, pues definitivamente es relevante conocer si esas instalaciones cuentan con dichos dispositivos para evitar que nuestra mercancía se vea afectada. Recuerden, no importa qué hagamos en el origen, si todo se hace bien, no importa cómo lo hagamos en el transporte, si en el destino final no cumplimos con los requisitos, todas las coordinaciones y esfuerzo previo se habrá perdido. Analicemos recordando siempre los 3 segmentos: actividades en el origen, actividades de transporte y las actividades en destino. Espero que haya sido de mucho beneficio nuestro video de hoy. Si les interesa saber más, suscríbanse a mi canal, regálenme un pulgarcito para arriba y con mucho gusto estaré atendiendo a cualquier tipo de tema que a ustedes les gustaría que desarrolláramos. Gracias y nos vemos muy pronto.